Dios vivo a quien alabar. Amén. Señor, a quien agradecer lo grande que usted ha hecho con nosotros, sus proezas. Y Dios, la salvación que usted nos dio. Y ahora, Padre, le ruego que esa salvación también se extienda a otros. Que aún que no te conocen puedan saber, mi Dios, y experimentar esta salvación tan hermosa. Que puedan experimentar, mi Dios, de su misericordia. Y puedan hallar, mi Dios, en ti salvación para sus almas. Bendiga, mi Dios, a los que vienen en camino aún. Seguramente le rogamos por mi hermano Samuel para que usted le guarde en la carretera y pueda llegar sin ninguna mala novedad. Bendiga usted, mi Dios, ahora la exposición de su palabra. Todo esto, Padre, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hoy, en esta tarde, Dios, por alguna razón, me inquietó en mi corazón con un mensaje muy similar a uno que prediqué hace un tiempo atrás, pero no acá, sino que en Mostazal. La restauración de una vida arruinada. ¿Está usted arruinado? Esa pregunta suena extrema. Y usted me podría decir, no, yo no estoy arruinado. ¿Por qué tendría que estarlo? Yo creo que en realidad hay otros tipos de personas que están arruinadas, los que viven en la calle, o los que están en situaciones extremas. Pero la ruina de una persona no tiene que ver tan solamente con la ruina material o física, sino que también un hombre se arruina es cuando pierde todas sus riquezas afectivas, emocionales, morales y espirituales. Nuevamente le voy a repetir para que ponga atención, porque un hombre no tan solamente queda arruinado cuando pierde riquezas físicas o riquezas económicas, sino que también queda arruinado cuando comienza a perder riquezas que son aún más importantes, como las afectivas, las relaciones entre matrimonios, hijos, familiares. Comienza la ruina de un hombre cuando se empiezan a perder esos lazos afectivos. Cuando en la casa ya no hay nada más que hablar. Cuando en realidad me junto con alguien que amo en mi corazón, pero no me puedo acercar a él porque estoy arruinado. La ruina de un hombre no tan solamente, amigo y hermano, tiene que ver con la decadencia económica, sino que con la decadencia afectiva, emocional, moral y espiritual. Por lo tanto, nuevamente le hago la pregunta esta tarde. Y quiero que sea sincero con usted mismo. ¿Está arruinado? Amigo, ¿está arruinado? Vimos el caso de Lot la semana pasada. ¿Dónde comienza la ruina de un creyente? ¿Dónde comienza la ruina de un hombre? Cuando saca de su corazón la prioridad que Dios, comienza la ruina. Y la ruina también en Lot fue una ruina material, pero también hubo una ruina afectiva, una ruina moral. Vemos como sus hijas se corrompieron. Vemos como también sus lazos afectivos se rompieron. Y perdió a su esposa. Y perdió a sus hijas. La ruina de un hombre no tan solamente tiene que ver con lo físico, sino que también con lo
tres factores que le acabo de mencionar. Cuando un hombre empieza a perder esas cosas, entonces empieza su ruina. ¿Está perdiendo sus lazos? Cuando una persona piensa que en realidad no tiene necesidad, es un ciego, pobre, desventurado, miserable. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay mucha gente que en realidad dice en su corazón, yo no tengo necesidad, yo no estoy arruinado. ¿Cómo usted me dice que estoy arruinado? Pero en realidad es una persona ciega, es una persona que tiene la vista entenebrecida, no puede ver más allá, es un pobre, está desnudo. En realidad, un hombre necesitado es aquel que tiene una vida arruinada, espiritual, emocional y moral. Un hombre necesitado es aquel que ya está teniendo esas necesidades porque se están rompiendo esos lazos, porque está perdiendo a su familia, porque en realidad está perdiendo lo que tuvo una vez. Hay muchos pobres espirituales, ciegos espirituales y desnudos espirituales. Eso es vivir arruinado. Un hombre arruinado es aquel que ha perdido, que es un pobre espiritual, que cuando usted se acerca a él, no tiene a Cristo en su corazón ni tampoco brilla. Es aquel que perdió el gozo de su salvación. Es aquel que perdió el primer amor. Es aquel que se apagó, que cuando le veíamos antiguamente brillaba, pero hoy día está apagado. Ese es un pobre espiritual. Un ciego espiritual es aquel que no ve más allá, que le dicen, oye, no vayas por ese camino, pero él no oye censuras, no oye consejos, es sabio en su propia opinión y va en contra de cualquier consejo bíblico espiritual. Es un ciego, por lo tanto está arruinado. Pero también vemos a aquel que está desnudo espiritualmente. Y la desnudez espiritual tiene que ver con la vergüenza. Para un judío estar desnudo era realmente vergonzoso. Y hace años atrás era una vergüenza. ¿Cierto? Era una vergüenza mostrar más allá de este brazo, del hombro, para una dama. ¿Cierto? Pero hoy día no. Hoy día la gente perdió toda vergüenza. Pero créame que una persona desnuda espiritualmente está avergonzado, está desnudo y es causa de oprobio y vergüenza delante de los... Hace poco supe de un malhechor que lincharon en una comuna. No leí el titular,
Pero ¿sabe lo que hizo la gente? Lo desnudó. Y créanme que yo creo que este hombre se ha sentido el hombre más humillado de este mundo. A pesar de que era un malhechor, pero la gente lo humilló y le escarneció. Por lo tanto, alguien que está desnudo espiritualmente es aquel que tiene vergüenza, es aquel que anda avergonzado por la vida, no quiere levantar la cabeza. ¿Está usted arruinado, mismo, hermano? ¿Está usted arruinado? Veamos el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Si usted está arruinado, el Señor le aconseja algo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que ya no seas más pobre, sino que seas rico. Luego dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Están las tres cosas acá. Si usted está arruinado en Cristo, puede salir de la ruina, amigo y hermano. Porque Dios le dice y le aconseja que si usted está pobre espiritualmente, que hoy día si usted perdió toda riqueza espiritual, la puede recuperar en Cristo. Amén. Pero tiene que ir a Él. Porque Jesús le aconseja que de usted compre oro. Que si halló riquezas en el mundo que no le satisfacieron, en Él puede hallar la verdadera riqueza. La Biblia en Proverbios habla que la sabiduría es más preciada que el oro. Amén. Y que la plata. Por lo tanto, en Dios hay riqueza. ¿Acaso Salomón le pidió riquezas a Dios? ¿Qué le pidió sabiduría? Sabía que en Dios estaba la fuente de la verdadera riqueza. Amigos, la verdadera fuente de riquezas no está en el mundo, no está en su carrera, no está en un trabajo, no está en una familia estable y hermosa, está en Dios. Está en Dios. Pero también Dios le aconseja que le va a dar vestiduras y va a cubrir la vergüenza de su pecado. ¿Está usted avergonzado? Créeme que cuando un amigo se siente avergonzado, yo también lo siento. Y créame que cuando estoy aquí adelante, más avergonzado me siento. Porque cuando uno está delante de Dios, se avergüenza de lo que es. Pero ¿sabe quién es el que le puede vestir y cubrir sus pecados y su vergüenza? Jesucristo. ¿Por qué hoy día usted vive en vergüenza aún? Porque no ha ido a Cristo. Porque no ha buscado a Él. Porque cree que el tiempo puede quitar la vergüenza, pero no es así. Cree que sonriendo puede salir, quitarse esa vergüenza, o cambiando el tema, o en fin, o buscando alguna diversión, pero la vergüenza no se va a cubrir solo. Cristo le va a quitar esa vergüenza que vive usted tiene. Y también le dice que Él va a ungir sus ojos
con colirio. El colirio era un ungüento que se ocupaba antes para limpiar las infecciones en los ojos. Si alguien tenía alguna infección en los ojos, no sé, a lo mejor el hermano Manuel lo conoció. Y todavía existe. Todavía existe, ¿eh? Si yo le pregunto al hermano Manuel, siempre sabe que hay cosas antiguas que se utilizaron. Pero se usaba antiguamente para limpiar los ojos y quitar la vergüenza. Y Dios le dice que vaya a Él y Él le va a limpiar sus ojos para que usted vea lo que hoy día no ve. Le aconseja que venga a Él y Él le lavará sus ojos. La pregunta es si usted ha ido a Él. La pregunta hoy día en esta tarde es que si usted se ha dado cuenta que está en ruina o que su ruina ha comenzado, ha ido a Él para que Dios le restaure. Ha ido a Él para que Dios comience una restauración verdadera en su vida. No significa tan solamente que usted venga acá cada domingo y usted va a ser restaurado mágicamente, porque no va a ser así. Una restauración implica que usted debe asumir una actitud correcta delante de Él. Y vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue a Dios y que le pidió a Dios la restauración, y Dios comenzó una restauración alrededor de él. ¿Quiere ser usted restaurado? Amigo, ¿quiere ser usted restaurado? Hermano, ¿quiere ser usted restaurado? Ya sabemos quién puede restaurar. Ya sabemos que cómo me pueden restaurar. Pero ahora vamos a ver por lo menos 3 cosas importantes que yo debo considerar para tener una actitud consecuente en esta restauración. Una actitud correcta delante de Dios. Y vayamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. ¿Saben? En el contexto, para explicar un poco, por causa del pecado de Israel, Dios llevó a la cautividad a prácticamente todo el pueblo de Israel, a regiones lejanas, donde estuvo con el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio medo. Y Nehemías estaba con el rey Artajerjes, con un emperador. Él era el copero, él trabajaba para un emperador, él no conocía la región donde sus padres vivieron por muchos años. Y cuando le contaron acerca de la ruina en la cual estaba sumido esta nación, le dolió en su corazón, al punto que lloró, porque vio la situación en la cual vivían sus hermanos allá
en aquella región lejana, en aquella nación lejana de Israel, en Jerusalén. Y le preguntó a sus hermanos cómo estaban. Y su hermano le dijo, están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. El pueblo estaba en afrenta, humillado y avergonzado por el pecado. Y el muro de Jerusalén, la gloria de Jerusalén y sus puertas quemadas. Israel estaba en ruina y cuando lo supo Nehemías, lo lamentó. Amigo, quizás con lo que leímos hace un rato atrás, usted se ha dado cuenta que su vida está en ruinas hoy. Que al igual que Israel, su vida también fue derribada, que hoy día está arruinado y que hoy vive días malos, en desdicha, y que no tiene la protección que un día quizás tuvo delante de Dios. Quizás hoy día usted se ha dado cuenta que es una persona necesitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Israel estaba en la misma situación. Israel vivía en una miseria, vivía en una afrenta, vivía en una vergüenza constante. Se había olvidado de su Dios, no conocían el poder de Dios, no lo conocían. Vivían días malos. Quizás, amigo, usted vive días malos. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Hay gente hoy día que vive días malos y que vive en días que no puede decir que está gozoso, que no puede cantar con alegría como cantamos hoy, que tiene que estar con la cabeza gacha porque no puede gozarse con el pueblo de Dios. Vive días malos. Quizás usted es uno, y que no puede levantar su cabeza. Está en ruina espiritual. Tiene necesidad. Y Nehemías, cuando supo esto de Israel, lloró. Veamos el versículo 4 de Nehemías. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Sabe? Nehemías, cuando oyó esta situación, lloró, lo lamentó en gran manera, porque la Israel gloriosa, que un día supo que
que un día estaba de pie, ahora estaba en el suelo, y que ahora era causa de burla. Quizás hoy usted es causa de burlas. Quizás en el trabajo. A lo mejor cuando le ven, no ven a un creyente y se burlan de usted y no brilla en el trabajo o en el colegio y no puede levantar la cabeza porque los hombres malos, cuando le ven, se burlan de su fe. No ven poder en usted. ¿Qué perdió Lot cuando comenzó su reino? Poder. También era objeto de burla en Sodoma. Cuando le dijo a sus yernos que iba a venir la destrucción, ellos se burlaron de él y creyeron que estaba haciendo una broma de aquella situación. No tenía poder. Era una causa de burla. Vivía una vergüenza constante. No podía hablar de Dios, no tenía autoridad. Quizás a lo mejor quizás su vida es así. Pero Nehemías no se quedó tan solamente con el lamento, con el llanto, sino que él acudió a la fuente de su restauración. Nehemías no tan solamente quedó lamentando esta situación, esta burla, este oprobio de Israel, sino que él acudió al restaurador. Amigo, hoy día usted puede acudir al restaurador, aquel que puede levantar los muros derribados en su vida. No tan solamente tiene que lamentar su estado y su ruina, sino que debe acudir al que puede restaurarle. Isaías 55:6, lo sabemos de memoria, y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nehemías le buscó mientras podía ser hallado. Nehemías buscó a Jehová de una manera, pero de la manera correcta. Miren lo que dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír. ¿Qué hizo Nehemías? La oración. La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Y qué hizo él? Oró. Oró una vez. No. Él oró día y noche. ¿Saben? Él se dio cuenta que estaba en ruina la nación y oró día y noche. Si usted se ha dado cuenta que está arruinado, no puede llegar y decir: oré una vez, salí adelante y se acabó mi ruina. No es así. Si usted quiere ser restaurado por Dios, no debe orar constantemente y no cesar. Hoy día vimos hermanos ayunando y lamento no haber podido estar hoy, pero me gustaría estar nuevamente porque sé que Dios puede restaurar la vida de un hombre si uno clama a Dios constantemente. Este hombre fue a Dios, pero fue con una oración constante, una oración ferviente. Día y noche clamaba a Dios. Pero no tan solamente su oración fue una oración pidiéndole que le restaurara, sino que hizo una oración de confesión. Confesó a Dios y no negó su pecado.
Es más, Nehemías no fue el que pecó directamente, pero él se hizo responsable del pecado de su pueblo. Dice la Biblia, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Se da cuenta que él afirma el pecado? Cuando alguno le pregunta a una persona que no quiere ser restaurada y le dice, ¿eres tú pecador? Sí. Y luego, ¿qué dice? Todos somos pecadores. ¿Cierto? Eso es fácil. Eso es fácil decir, sí, todos somos pecadores. Porque no asume su responsabilidad, no asume su pecado. Nehemías dijo, cuando oró, sí, confesamos tus pecados porque sabemos que todas las naciones alrededor pecan. No dijo eso. Dijo, sí, nuevamente, y reafirmó que él y la casa de su padre habían pecado contra Jehová. Amigo, hermano, usted ha pecado contra Jehová y si está en ruina hoy, es por su pecado. Esa es la razón. Somos causantes de nuestras propias ruinas. Nehemías lo tenía muy claro. Israel había pecado. Nehemías confesó y no negó los pecados de Israel y que el presente que vivían era por el pasado que habían vivido. No habían guardado sus mandamientos. Miren lo que dice el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Sabe usted que lo que practica es pecado? Bien lo sabe, ¿cierto? Entonces no culpe a nadie. Asuma su responsabilidad. La Biblia en Gálatas 6, 7 al 8 dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si sembrara para la carne, ¿qué va a segar? Corrupción. ¿Sabe lo que es corrupción? Destrucción. Ruina. Si usted siembra para la carne, va a tener ruina. ¿Y sabe lo que tiene hoy? Ruina. ¿Por qué? Porque sembró para su carne. Esa es la verdad. Si usted quiere ver una vida restaurada, debe asumir su culpa y no endosársela a nada y a nadie. Nehemías no le endosó la culpa a nadie, ni siquiera a sus padres. Aquí es cuando muchos se detienen y no salen de su ruina porque no están dispuestos a asumir su culpa. Como les dije, culpan a otros, culpan las situaciones terribles que vivieron y por eso es que se arruinan. Culpan su vida, la vida que me tocó. Yo le contaba a un compañero de trabajo y yo le diría, yo debería estar cortándome las venas, porque lo que vivo, y podría contarle mi historia y algunos se han puesto a llorar por mi historia, pero no es el caso. Uno vive lo que vive y uno debe asumir que uno es culpable de muchas cosas que hoy día vive en el presente. Y no debe usted estar cortándose las venas hoy día y diciendo la vida que me tocó, la situación en la cual yo vivo, o en el barrio en que yo vivo, los vecinos que tengo, o los amigos que tengo, o la mujer que tengo, o el padre que me diste, por eso es que yo soy así. No es así. Usted hoy día vive una ruina espiritual simplemente porque eligió pecar.
y de su propia concupiscencia dio a luz el pecado. Y la Biblia dice que del pecado viene la muerte. Santiago capítulo 1. Por lo tanto, no cante esa canción. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿La conoces, cierto? No es así. ¿Ah? Es una canción más nuevecita. ¿Ah? No, es bien antigua, pero me acordé de esa canción porque mucha gente que la canta. Mucha gente que hoy día le echa la culpa a otros. No quieren muchos confesar sus pecados cuando Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarles de toda maldad. ¿Pecó usted? Hay un restaurador. ¿Por qué no ha ido? ¿Le puedo decir por qué? Por orgullo. Porque cree que usted puede salir solo. Porque le da vergüenza asumir su culpa. Pero usted tiene que asumirlo. Amigo, lo que nosotros vivimos en el presente es la cosecha de nuestras siembras pasadas. Por lo tanto, si usted quiere ser restaurado, debe ir a Dios confesando y no negando sus pecados que causaron su ruina. Por lo tanto, ese es el primer punto para tener una actitud correcta y que Dios me restaure. Debo asumir mi culpa. Pero también debo tener una segunda actitud delante del restaurador. Y es creer que Dios puede restaurarme. Es creer que Dios puede restaurarme porque hay muchos que se quedan en la oración y en la confesión, pero no salen con gozo delante de Dios. No creen que Dios puede restaurar sus vidas y viven en lamentos constantes y no viven y disfrutan el gozo de la salvación. Pero créanme que usted debe creer en aquel que puede restaurarle. Y restaurarle significa volver a ser de nuevo a una persona. Es cierto que Jerusalén estaba arruinado, pero cuando fue restaurado, fue una nueva Jerusalén. Existieron nuevamente muros que podían guardar a este pueblo. Un nuevo Israel. Nehemías creyó en la promesa que Dios le hizo a Israel. Miren lo que dice el versículo 8. No tan solamente Nehemías confesó, sino que también creyó. No tan solamente confesó sus pecados, sino que también creyó en aquel que podía restaurarle. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y si os dispersareis de los pueblos, por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis estatutos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Saben? Él creyó en la palabra de Moisés, su siervo. Él creyó en la palabra que se escribió hace muchos años atrás. ¿Saben? La Biblia se escribió hace muchos años atrás. La palabra de Dios, es cierto, se escribió hace miles de años, pero aún está vigente. Aún está vigente, aún restaura vidas,
aún sigue cambiando las vidas destruidas por el pecado. Por lo tanto, solamente debo creer en la palabra y que Él me restaurará. Debo creer en sus promesas. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Usted puede tener la oportunidad de hoy día creer en el restaurador, en Jesucristo, que Él puede lavar sus ojos con colirio, que Él puede vestirle con vestiduras blancas para cubrir su desnudez y su vergüenza, y que Él puede enriquecerle de su pobreza espiritual. La pregunta es, ¿ha ido usted al restaurador? Como Nehemías. ¿Ha ido usted al restaurador como lo hizo Nehemías? ¿O solamente ha lamentado su pecado? Nehemías creyó en la palabra que se escribió hace muchos años. Pero también él tomó otra actitud, la tercera actitud. Él tomó la actitud de arrepentimiento. Nehemías tomó una actitud de arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 9 nuevamente. Leámoslo. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sabe? Nehemías tomó una actitud de arrepentimiento, y no tan solamente él, sino los siervos que oraban con él. Deseaban reverenciar el nombre de Dios. Deseaban volverse a Dios. No tan solamente creyeron, no tan solamente confesaron, sino que se arrepintieron y tomaron otra actitud delante de Dios. Quizás usted se ha dado cuenta que ha vivido lejos de Dios, que está arruinado, que vive lejos de Dios y que esta es la causa de su ruina. Quizás no ha creído en su palabra, ni se ha convertido de sus pecados, pero ahora usted desea volverse a Dios. Pero ahora usted desea ir a Dios para convertirse a Él. Y sabe que Él es el único que puede restaurar su vida. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a ir allá. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, lo hemos escuchado mucho, pero si usted quiere ser restaurado, debe hacerlo parte de su vida este versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve,
serán emblanquecidos. Sus pecados son como la grana. ¿Está usted arruinado? ¿Se ha dado cuenta que usted es un pobre, ciego y desnudo? Entonces, vaya a Dios. Sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Quiere verle arruinado? ¿Quiere verle en el suelo? ¿Quiere ver su familia destruida? Él quiere restaurarlo. Él desea restaurarlo. Por tanto, Él le aconseja que de Él compre oro refinado para que sea rico. Y le pondrá vestiduras blancas para que sea descubierta su desnudez, su vergüenza. Y también lavará sus ojos con colirio para que usted vea. Sigamos leyendo. Si quisieres, solamente si quisieres ser restaurado y oyeres, comeréis del bien y no del mal. Comeréis del bien y no del mal. ¿Usted gusta del bien hoy? ¿O sus días son malos? Cuando usted se despierta, ¿cómo es su día? ¿Cómo es su día cuando despierta? ¿Logra dormir en la noche? ¿Sabe? No trate de tapar el sol con un dedo, usted está en ruina. Y necesita un restaurador. Y hoy día puede venir a él. Pero con la actitud correcta. Asuma su culpa. Crea en Jesucristo. Y arrepiéntase de sus pecados. Nehemías lo hizo. Y fue restaurado Jerusalén. ¿Quiere ser usted restaurado hoy? Vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a darle la oportunidad para que usted sea restaurado. Vive en vergüenza. Venga a Dios. No espere una larga invitación. No espere himnos ni cánticos, porque no van a ver. Es Dios y usted. ¿Le habló Dios a usted hoy? ¿Quiere ser restaurado? Venga a Dios.